Muy buen día, soy la doctora Luz Cervantes, médico materno-fetal, jefe del servicio de perinatología del Centro Médico ISEMI Mecatepec. El tema que vamos a tratar el día de hoy es control prenatal con enfoque de riesgo. La finalidad del control prenatal con enfoque de riesgo, vamos a tener una definición que es un conjunto de acciones y procedimientos que se realizan con la finalidad de llevar a cabo el diagnóstico y tratamiento oportuno de todas las condiciones y factores de riesgo que puedan complicar el embarazo durante el curso de este o en el momento de la resolución. Y tiene muchos objetivos. El principal es conseguir un embarazo que tenga una evolución normal o lo más aproximado a la normalidad, que culmine con una madre y un recién nacido sanos, que puedan egresar a su domicilio sin complicaciones. Tiene también la finalidad de proporcionar a los médicos y a las enfermeras herramientas e instrumentos que sean prácticos para llevar a cabo durante la atención prenatal a la mujer embarazada y facilitar a los médicos de primer contacto y a las enfermeras de primer contacto todas estas herramientas para que puedan identificar factores de riesgo y puedan referir de manera oportuna a las pacientes a segundo y tercer nivel para evitar complicaciones en los casos de embarazo de alto riesgo. Idealmente deberíamos empezar antes del embarazo con el consejo pregestacional o abordaje preconcepcional. Muchas de nuestras pacientes no llegan antes del embarazo, sino llegan una vez que ya están embarazadas y muchas llegan después del primer trimestre, incluso hay pacientes que pueden llegar a control prenatal hasta el tercer trimestre. Sin embargo, lo ideal sería que toda mujer en edad reproductiva que esté planeando un embarazo acudiera a una visita pregestacional para darle un seguimiento y consejo pregestacional. Este es el momento ideal en el cual la pareja que busca los embarazos debería de iniciar un protocolo de estudio para descartar enfermedades o antecedentes que pudieran complicar sus embarazos. Aquí podemos identificar los antecedentes heredofamiliares, antecedentes personales patológicos que puedan ser sujetos de asesoría y tratamiento con la finalidad de prevenir complicaciones en el momento del embarazo. Tenemos que tomar en cuenta en el consejo pregestacional la historia clínica completa, todos los antecedentes ginecobstétricos, los antecedentes personales patológicos, toxicomanías, tabaquismo, uso de sustancias, antecedentes de inmunizaciones y antecedentes de enfermedades patológicas o de infertilidad. Tenemos que hacer también estudios de detección de factores de riesgo, por ejemplo, infecciones, antecedentes o enfermedades de tipo metabólico, endocrinas, conocimiento de enfermedades genéticas o de tipo inmunológico y, como ya sabemos, la somatometría, descartar obesidad, antecedentes de toxicomanías, medicamentos que ellos hayan utilizado, como en el caso de pacientes que tienen enfermedades crónicas como epilepsia, lupus, algunas complicaciones médicas y el uso de ácido fólico. Sabemos que el mejor momento para iniciar el suplemento con ácido fólico con finalidades de procreación es 3 meses antes de iniciar el embarazo. Una vez que la paciente ya está embarazada, debe de acudir con el médico de primer contacto, ya sea médico familiar, médico general o el ginecólogo, en caso de que la paciente ya se conozca con enfermedades pregestacionales que pudieran complicar el embarazo, incluso puede llegar al primer contacto con el médico materno-fetal. Entonces, se debe de categorizar un perfil de riesgo de este embarazo de acuerdo a los antecedentes y las patologías previas que ella ya tenía. Hay muchas tablas, se han intentado hacer escalas, sistemas de puntaje para la evaluación del riesgo, sin embargo se ha visto que solamente del 10 al 30% de las pacientes que son categorizadas en estas tablas como de alto riesgo pueden llegar a presentar complicaciones realmente relevantes que puedan influir en la morbimortalidad materno-fetal. Entonces, bueno, tenemos muchísimos factores de riesgo en los cuales pueden ser potencialmente reversibles cuando se corrige el factor de riesgo, por ejemplo en el caso de la obesidad, o algunos pueden ser tratables como algunas enfermedades como la epilepsia
o las enfermedades de tipo autoinmune o el hipotiroidismo, por ejemplo. Esta tabla es del Manual de Normas y Procedimientos del INPER del 2021, en el cual categoriza 4 tipos de riesgo: bajo, riesgo intermedio, riesgo alto y riesgo muy alto. Y aquí tenemos entre las categorías de riesgo bajo anomalías uterinas, por ejemplo, miomatosis de pequeños elementos, talla baja, sobrepeso, embarazos no deseados, estados de vacunación inadecuados y riesgo cardiovascular es tipo 1 según la clasificación de la OMS. En las pacientes de riesgo intermedio tenemos edad materna precoz, edad materna avanzada, multiparidad, pacientes con periodo intergenésico corto, antecedentes de restricción del crecimiento intrauterino, cirugía uterina previa, pacientes que hayan tenido cesáreas previas y riesgo laboral. Está totalmente identificado que la ocupación de la madre influye directamente tanto en las complicaciones maternas como en el peso fetal al final de la gestación. Patologías mentales, antecedentes de diabetes mellitus gestacional y RH negativo no inmunizada. Las pacientes que tienen riesgo bajo y riesgo intermedio pueden ser sujetas de control prenatal en unidades de contacto de primer nivel. Estos factores de riesgo pueden ser potencialmente modificables y en algún momento de la gestación podrían convertirse en pacientes de riesgo alto o de riesgo muy alto que tendrían que ser derivadas a una unidad de segundo o de tercer nivel para control prenatal de alto riesgo. En el caso de las pacientes con riesgo alto, tenemos a las pacientes con obesidad mórbida, la cual se asocia a muerte fetal, defectos estructurales, complicaciones en el momento del parto, antecedentes de abortos que pueden tener enfermedades concomitantes como lupus, síndrome de antifosfolípidos o incluso trombofilias o hipotiroidismo no tratado, antecedente de incompetencia cervical o antecedente de pérdidas con sospecha de incompetencia cervical, pacientes que tengan fetos con anomalías cromosómicas previas, que hayan tenido embarazo ectópico, enfermedad trofoblástica gestacional previa, parto pretérmino previo y pacientes con riesgo cardiovascular tipo 3 según la clasificación de la OMS. Las pacientes con diabetes gestacional no controlada, resistentes a tratamiento o con bajo apego al tratamiento dietético también son pacientes que representan riesgo alto, preeclampsia, sin datos de severidad, infección materna, inmunización o patologías mentales graves o descompensadas. Entre los riesgos muy altos tenemos a la patología asociada grave, por ejemplo el lupus activo, síndrome de antifosfolípidos, enfermedades, por ejemplo asma grave, antecedente de muerte perinatal previa, diabetes tipo 1 y 2, independientemente de si están controladas o descontroladas, pacientes con riesgo cardiovascular tipo 4 de la OMS, antecedentes de dependencia a drogas y alcohol, fetos con malformaciones uterinas en alguna gestación previa, gestaciones múltiples, restricción del crecimiento intrauterino, malformaciones fetales confirmadas, alteraciones o situaciones anómalas de la placenta y preeclampsia con datos de severidad. Las pacientes con amenaza de parto pretérmino y ruptura de membranas pretérmino también están en la categoría de riesgo muy alto. Es muy importante saber que estos riesgos pueden cambiar de un momento a otro independientemente de las semanas de gestación o de si está la paciente en control prenatal o no. Una paciente que sea de riesgo alto, por ejemplo con obesidad, que tenga un tratamiento dietético en el cual ella llegue a tener mejoría del índice de masa corporal, puede pasar a riesgo intermedio e incluso puede regresar a control prenatal a segundo nivel. Las guías de práctica clínica en las cuales basamos esta presentación pues son las que se utilizan en nuestro país, ya sea la guía de práctica clínica del control prenatal con enfoque de riesgo y las normas de ginecobstetricia del INPER de 2021, en el cual tenemos catalogados grados de evidencia en los cuales es muy sencillo consultarlos. Tenemos acceso libre por vía internet a todas estas guías de práctica clínica
y es muy importante conocerlas ampliamente porque de esta manera podremos manejar a las pacientes de manera individualizada. Es decir, no tenemos que tratar a todas las pacientes según la guía de práctica clínica estrictamente, sino que podemos individualizar los casos y así catalogar a la paciente, iniciar el tratamiento para corregir el factor de riesgo y derivarla en caso de que sea necesario. Como es este caso, tenemos exposición a sustancias tóxicas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el tabaquismo está comprobado que está asociado a parto pretérmino, muerte fetal, preeclampsia y restricción del crecimiento con una evidencia grado 3. El consumo de alcohol, a pesar de que la guía de práctica clínica dice que cantidades pequeñas no se ha asociado a defectos estructurales, sí está comprobado que la ingesta de alcohol puede influir en el peso al nacer y en complicaciones como trastornos de la migración neuronal. El tabaquismo ya sabemos que está asociado a riesgo de muerte perinatal, ruptura prematura de membranas, embarazo ectópico y alteraciones de la inserción placentaria. Así como labio y paladar hendido, debido a que produce alteraciones en la expresión de los genes PAX y HOX que influyen en el cierre del labio en la semana 12 de gestación aproximadamente. El uso de marihuana también está asociado a bajo peso al nacer, muerte perinatal y parto prematuro. Es muy importante que nosotros entendamos que si en nuestra unidad o en nuestro sistema de salud al cual pertenecemos tenemos una tabla de factores de riesgo, es importante que la llenemos adecuadamente. Todos los espacios deben de ser llenados y debemos de ser muy enfáticos en el interrogatorio que hagamos a nuestros pacientes. A pesar de que no tiene un nivel de evidencia, se considera un punto de buena práctica debido a que es muy importante todos los factores de riesgo que puedan influir social, económico, cultural, académico y por supuesto físico y de salud. También debemos de identificar los factores de riesgo que no son modificables, que van a incrementar la necesidad de derivar a nuestros pacientes a unidades de segundo y tercer nivel para atención de embarazo de alto riesgo. Sabemos que el tabaquismo es uno de los factores de riesgo más importantes. Debemos de ser muy enfáticos y de interrogar a las pacientes, de orientarlas. La finalidad del control prenatal es que nosotros podamos convencer a la paciente e involucrarla con su embarazo, debido a que una paciente informada tiene menos riesgo de complicaciones. Ella puede decidir en dónde va a llevar su seguimiento prenatal, a dónde va a atender su parto y es susceptible de detectar más fácilmente las complicaciones asociadas que se pudieran prevenir para llegar a un desenlace perinatal adverso. ¿Qué objetivo tiene el uso de multivitamínicos? Bueno, sabemos que en poblaciones donde el estado nutricional es adecuado, no siempre es necesario tener uso de multivitamínicos. Sin embargo, hay poblaciones, por ejemplo la población mexicana, en la cual tenemos cierta deficiencia de una enzima llamada metiltetrahidrofolato reductasa, la cual interfiere con el metabolismo del ácido fólico y es por eso que tenemos una mayor incidencia de defectos de tubo neural. Entonces, el objetivo principal de la suplementación de multivitamínicos y ácido fólico es justamente eso, disminuir defectos estructurales asociados a las deficiencias vitamínicas o deficiencias de ácido fólico. Es muy importante que nosotros invitemos a las pacientes que están planeando un embarazo a utilizar dosis de ácido fólico de 400 miligramos al día, ya que esto puede disminuir hasta en un 93% el riesgo de defectos del tubo neural, no así cuando ya lo utilizan en el momento en que ellas se saben embarazadas. Dosis más altas, que son de 5 miligramos, solamente pueden disminuir un 69% el riesgo de defectos de tubo neural. Entonces, de ahí la importancia de utilizar la suplementación con ácido fólico antes del embarazo, 3 meses previos.
Obviamente las pacientes que tienen factores de riesgo, como ya sabemos, embarazos previos con fetos que hayan tenido defectos del tubo neural, algún miembro de la familia que haya tenido un defecto del tubo neural, uso de fármacos que tengan efecto antifolatos, por ejemplo los anticonvulsivantes, mutaciones genéticas que ya se sepan conocidas de la metiltetrahidrofolato reductasa, antecedentes de diabetes mellitus tipo 1 o 2 que haya estado mal controlada en los últimos meses, o que tengan pobre ingesta de ácido fólico en la dieta, tabaquismo activo o pasivo, que es importante interrogar a las pacientes, y antecedente de enfermedades que provoquen disminución en la absorción. Estas pacientes deben de tener dosis altas de ácido fólico para disminuir el riesgo de defectos del tubo neural. Es muy importante la recomendación de las vacunas durante el embarazo. Esto nos va a evitar complicaciones en el periodo perinatal. Tenemos como vacunas recomendadas las vacunas de tétanos, difteria, influenza en periodo estacional, hepatitis B. Y como contraindicación, las vacunas con virus vivos atenuados. Esas no se recomiendan salvo en condiciones especiales, como por ejemplo el neumococo en pacientes inmunocomprometidas o la vacuna contra la rabia en pacientes que hayan tenido antecedente de mordeduras. El tamizaje para diabetes es muy importante en nuestra población, ya que somos una población con alto riesgo de desarrollar diabetes durante el embarazo. En el caso en el que la paciente sea población cautiva, podemos abordar el tamizaje en 2 pasos. Sin embargo, en condiciones en las que no tengamos mucho acceso a control prenatal mensual, podemos utilizar el abordaje del primer paso. Este consiste en una ingesta de glucosa de 75 gramos de glucosa anhidra con una toma de glucosa en ayuno y 1 hora y 2 horas posterior a la ingesta de glucosa de 75 gramos. Los valores de referencia son 92, 180 y 153 miligramos sobre decilitro. En el caso del abordaje de 2 pasos, tenemos la administración de un tamiz de glucosa en el cual se administra a la paciente una carga de glucosa de 50 gramos y las pacientes que presenten una glucosa central postcarga a la hora de mayor a 140 miligramos sobre decilitro, entonces serán sometidas a un abordaje en el segundo paso, en el cual se administra una carga de glucosa de 100 gramos de glucosa anhidra y los valores de referencia serán 95, 180, 155 y 140 miligramos de glucosa a la tercera hora. Si tenemos 2 valores o más alterados, entonces consideramos a la paciente como diabetes gestacional y se inicia tratamiento. Esta paciente puede ser tratada en una unidad de segundo nivel por un médico ginecobstetra y el tratamiento inicialmente será dietético. Posteriormente, si no se logra controlar el nivel de glucosa, entonces ya será sujeta de tratamiento médico con metformina o con insulina. Todas las pacientes que ingresan a control prenatal en el primer contacto deben de ser interrogadas para buscar factores de riesgo desde la primera consulta. Como población ya sabemos que tenemos factor de riesgo, sin embargo hay pacientes que tienen más factores de riesgo como sobrepeso, antecedentes de hijos macrosómicos, antecedentes en línea directa que hayan tenido diabetes. Y a todas las pacientes de primer contacto se les debe solicitar en su primera consulta un nivel de glucosa plasmática antes de las 13 semanas. La curva de tolerancia a la glucosa en pacientes de bajo riesgo se recomienda entre la semana 24 y 28. Tenemos muchísimas tablas donde podemos identificar los factores de riesgo. Estas pueden ser combinadas, se pueden utilizar de manera indistinta. Algunas instituciones tienen sus propias tablas y asignan un puntaje en el cual ellas tienen protocolos para derivar a sus pacientes a segundo o tercer nivel. Todas estas tablas coinciden en el riesgo alto, que es el que pues, es más preocupante, las pacientes que tienen obesidad mórbida, enfermedades metabólicas o autoinmunes descontroladas o descompensadas,
cardiopatías graves, antecedentes de complicaciones perinatales en los embarazos previos. Aquí tenemos la categoría de riesgo del IMSS, por ejemplo, en la cual los factores de riesgo son también muy similares y estas tienen indicación de envío de segundo nivel, atención prenatal por el médico familiar o atención por la enfermera materno-infantil. En el caso de nuestra población, tenemos médicos familiares y enfermeras materno-infantiles que son las encargadas de la atención de primer nivel del control prenatal. El programa de cuidados prenatales debe de tener puntos básicos. En el primer contacto que tenemos con la paciente, debemos de saber cómo está la hemoglobina, si tenemos infecciones del tracto genital o urinario con un urocultivo y un cultivo vaginal. Debemos de conocer el grupo sanguíneo de la paciente y en caso de que sea RH negativo, tener una prueba de CUMS indirecta. BDRL, citología cervical, es muy importante porque muchas pacientes no acuden a tamizaje de citología cervical y el único contacto que nosotras podemos tener con ellas es en el momento del embarazo. Es decir, que el embarazo no es ninguna contraindicación para no realizar una citología cervical. Si la paciente llega embarazada y no tiene Papá Nicolau previo, en ese momento es el adecuado para tomar la citología. Una glicemia central, como les había mencionado, y un ultrasonido. La importancia del ultrasonido es para corroborar la edad gestacional, que sea coincidente con la edad gestacional que la paciente nos menciona por la fecha de última menstruación, ver la viabilidad del embarazo y si se logra realizar entre las 11 y las 14 semanas, se puede hacer un ultrasonido para tamizaje de neuploidías, riesgo de preeclampsia, riesgo de restricción del crecimiento intrauterino. A la semana 20 a 24 nosotros podemos realizar un ultrasonido en el cual podemos evaluar completamente la anatomía del feto, todas las estructuras del cráneo, la cara, el corazón, el abdomen, las extremidades. Podemos buscar marcadores ecográficos de aneuploidía para el segundo trimestre y realizar nuevamente el Doppler de las arterias uterinas para seguir tamizando el riesgo de preeclampsia de esa paciente de manera individualizada y evaluación del cervix para identificar a las pacientes con alto riesgo de parto pretérmino. Es muy importante que nosotros comencemos a normalizar el uso de los ultrasonidos de segundo nivel siempre que los tengamos disponibles y en caso de no tener disponible debemos de tener como marca la norma 3 ultrasonidos en primero, segundo y tercer trimestre al menos. En la semana 26 y 28 la finalidad del control prenatal es evaluar la glucosa de la paciente para diagnosticar o descartar diabetes del embarazo. En caso de que la paciente sea RH negativo, verificar si no tiene datos de isoinmunización y en el caso de que fuera positiva la isoinmunización, dar medidas terapéuticas para esta, ya sea aplicación de inmunoglobulina según la disponibilidad de cada lugar. Y en la semana 32 a 38, bueno, realizar ultrasonidos de crecimiento para verificar que el crecimiento fetal sea adecuado. También aquí es importante descartar alteraciones de la inserción anómala de la placenta y repetir estudios para descartar complicaciones como hipotiroidismo, anemia en el tercer trimestre y es muy importante los cultivos que pueden complicar en el periodo perinatal, principalmente el estreptococo de grupo B. Aquí tenemos algunas de las indicaciones que se deben de realizar durante toda consulta prenatal de control gestacional, en el cual debemos de datar lo más exacto posible la edad gestacional, ya sea por la regla de Nagel o por el examen físico a través del fondo uterino. Sin embargo, en este momento en el cual ya tenemos fácil acceso en la mayoría de los casos a ultrasonidos e incluso equipos de alta resolución, es muy importante realizar un ultrasonido del primer trimestre, el cual va a ser el predictor más preciso de la edad gestacional. Si nosotros tenemos una diferencia de más de 6 días entre la edad gestacional por la fecha de última menstruación y el ultrasonido del primer trimestre, entonces vamos a tomar en consideración como edad gestacional
la edad tomada del ultrasonido del primer trimestre. Ya que en el tercer trimestre los ultrasonidos no son confiables, podríamos estarnos enfrentando a un feto macrosómico o a un feto con restricción del crecimiento fetal que podría tener una edad gestacional diferente a la que nos arroja el ultrasonido. Debemos de sospechar cardiopatía en toda paciente que tenga síntomas de bajo gasto y alteraciones como angor o taquicardia. Es muy importante interrogar sobre esto porque hay pacientes que incluso no han presentado complicaciones en embarazos previos y las pueden presentar en el segundo o tercer embarazo. La medición de la presión arterial será muy importante en todas las consultas prenatales, independientemente de que nosotros identifiquemos todos los factores de riesgo que ya conocemos como primigesta, edad materna, peso, Doppler de arterias uterinas. En cada consulta prenatal tenemos la obligación de conocer la tensión arterial de esa paciente, ya que de esa manera podemos establecer si su presión arterial es normal conforme se va acercando el final del embarazo. En las pacientes con alto riesgo de preeclampsia, la recomendación es utilizar aspirina de 80 a 150 miligramos al día antes de dormir. Por la noche, solamente en pacientes con alto riesgo de desarrollar preeclampsia, ya que no se ha visto mejoría en las pacientes que no tienen estos factores de riesgo. Ellas deben de ser evaluadas mensualmente con tiras reactivas para detección de proteínas y evaluar en cada consulta prenatal si se agrega algún factor de riesgo para preeclampsia al final del embarazo. Los ejercicios de Hoffman para el pezón no está demostrado que sean no son parte de la recomendación de rutina el examen de los senos durante la atención prenatal. Sin embargo, sí es importante que se recomiende a las pacientes que examinen sus pezones para ver en qué condiciones se encuentran y si estarán en posibilidades de amamantar después del nacimiento. La Fetal Medicine Foundation en el año 2000 aproximadamente propuso una pirámide inversa para la evaluación de riesgo. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a que todas las pacientes llegan a primer nivel y de ahí conforme va aumentando o va el curso de la gestación se van derivando a segundo y tercer nivel. Sin embargo, esta propuesta es muy interesante ya que todas las pacientes deberían de ser evaluadas a la semana 12 y derivado de los estudios tanto físicos como ecográficos entre la semana 12 y la 14 se puede individualizar y categorizar a estas pacientes en alto, mediano y bajo riesgo. Una vez que las pacientes se han evaluado en la semana 20, nuevamente se pueden categorizar como alto, mediano y bajo riesgo y de este modo las pacientes que se acercan al término identificarse nuevamente como alto o bajo riesgo y las pacientes de más de 41 semanas obviamente ya se convierten en alto riesgo. El manual de procedimientos del INVER también nos dicta una serie de controles prenatales, de consultas mensuales, en las cuales, la primera consulta debe ser en el momento en el que la paciente se sepa embarazada, entre las semanas 6 y 8 aproximadamente. La segunda, que es donde se indica el ultrasonido del primer trimestre con tamizaje de cromosomopatías, debe ser entre la semana 11 y 13.5. La tercera consulta entre la semana 16 y 18 para evaluar viabilidad fetal. La cuarta consulta entre la semana 18 y 22, ahí se incluye la evaluación del segundo trimestre con evaluación estructural, predicción de preeclampsia y tamizaje de cromosomopatías. Entre la semana 24 y 28, la detección de diabetes gestacional. La semana 32 para evaluación del crecimiento. La séptima consulta, en la semana 36 para evaluación de crecimiento también y condiciones cervicales. Y la octava consulta entre la semana 38 y la semana 41 ya para prepararse para el nacimiento. El manual de procedimientos del IMSS dice que las consultas deben de ser al menos 5 durante todo el embarazo, pero sabemos que muchas pacientes acuden con nosotros al control prenatal en el segundo o el tercer trimestre o llevan el control prenatal
en medios alternos. Hay pacientes que llevan control prenatal en medio privado y medio público y no se completa la evaluación prenatal. Entonces es muy importante que todo esto se consigne en las notas de evaluación para que podamos hacer una evaluación integral de los factores de riesgo. En el ultrasonido del segundo trimestre es muy importante que se realice, ya que podemos detectar hasta el 76% de las enfermedades del sistema nervioso central, alteraciones de las vías urinarias, pulmonares, gastrointestinales y cardíacas. Entre la semana 18 y 20 se debe de efectuar este ultrasonido para determinar las anomalías estructurales y todas las pacientes que se detecten en este momento debemos de identificar factores de riesgo para cromosomopatías. Si nosotros encontramos alteraciones estructurales o factores de riesgo para cromosomopatías, debemos de enviar a la paciente a segundo nivel de atención para la realización de este estudio y en caso de que se encuentren alteraciones estructurales compatibles con aneuploidea, entonces realizar un cariotipo fetal. Es importante que nosotros tomemos en cuenta las indicaciones de profilaxis intraparto para los estreptococos del grupo B que han tenido bacteriuria sintomática por este patógeno durante el embarazo, que tengan un cultivo anogenital positivo entre la semana 35 y 37 y que tengan alguna de estas condiciones: parto pretérmino, ruptura de membranas, fiebre intraparto o un test positivo para estreptococos del grupo B. ¿Cómo va a ser el aumento de peso? Tenemos que indagar importantemente sobre el plan de alimentación que tienen nuestras pacientes. Muchos pacientes no toman en cuenta la cantidad de carbohidratos que ellas consumen porque simplemente no tienen la educación necesaria para saber qué cantidad de carbohidratos o qué cantidad de proteínas están consumiendo. Durante un embarazo normal es importante que se consuma al menos el 25% de proteínas, el 20% de grasas y el resto del porcentaje de carbohidratos. En una paciente que tengamos catalogada como desnutrición, con un índice de masa corporal por debajo de 18.5, la ganancia total de peso puede ser hasta de 18 kilos, tomando en cuenta que esto debe de ser evaluado por un nutriólogo para que no tengamos un desbalance en el control nutricional. Las pacientes con peso normal pueden incluso llegar a incrementar de 11 hasta 16 kilos en todo el embarazo. Lo recomendable es 1 kilo a 1,5 kilos por mes si es que tenemos a la paciente en control prenatal mensual. Las pacientes con sobrepeso hasta índice de masa corporal de 29 pueden subir hasta 12 kilos y las pacientes que tengan obesidad con un índice de masa corporal mayor a 30 tienen un rango de incremento de peso de 5 a 9 kilos. Sin embargo, para efectos prácticos, pues las pacientes con peso normal y sobrepeso pueden subir entre 9 y 12 kilos y las pacientes con obesidad de cualquier grado un máximo de 4 kilos. Estas pacientes siempre deberán ser derivadas a segundo o tercer nivel y con un plan nutricional avalado por una nutrióloga. Tenemos algunos requerimientos nutricionales durante el embarazo. Aquí tenemos del 10 al 35% de proteínas, el 45% de hidratos de carbono y del 20 al 35% de proteínas. Aquí tenemos una serie de factores de riesgo asociados con la mayor posibilidad de desarrollar preeclampsia, como son la gestación múltiple, algunas enfermedades subyacentes como hipertensión arterial preexistente, nefropatía preexistente, diabetes mellitus, síndromes de anticuerpo antifosfolípidos, algunas enfermedades autoinmunes como lupus, preeclampsia en embarazos previos, edad mayor a 40 años o índice de masa corporal mayor a 35. Sin embargo, hay otros factores de riesgo que pueden influir como estrés laboral, también las madres adolescentes, primigestas o uso de algunas sustancias como el tabaquismo que pueden incrementar el riesgo de padecer preeclampsia al final del embarazo. Todas estas pacientes deben de ser derivadas a segundo nivel de atención, no sin antes tratar de corregir el factor de riesgo si es que estamos en condiciones de corregirlo. Es muy importante que tengamos en cuenta el catálogo de medicamentos que pueden utilizarse
durante el embarazo como antihipertensivos, ya que muchas veces lo que hace el médico de primer contacto es suspender el medicamento antihipertensivo, pero no inician un tratamiento adecuado para la paciente y esto nos puede derivar en alguna complicación. Entonces, independientemente de que la paciente se le suspenda el medicamento antihipertensivo, debe de suplirse o de tener un plan en el cual la finalidad sea controlar la hipertensión subyacente que tenía antes del embarazo para evitar complicaciones. Hay algunos factores de riesgo que también están asociados como un periodo intergenésico de más de 10 años, antecedente de preeclampsia en la madre o en alguna hermana y alteraciones en la presión entre 80 y 89 milímetros de mercurio que si bien no se consideran como hipertensión, sí están por encima de lo normal para la edad de la paciente. Tenemos también factores de riesgo para parto pretérmino, en los cuales se encuentran los antecedentes sociodemográficos, los antecedentes de activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, factores inflamatorios, hemorragias residuales y enfermedades que pueden causar distensión uterina. Es muy importante que evaluemos tanto la salud bucal de la paciente como todos los factores de riesgo que incluyen la ocupación, antecedente de cirugías cervicales, toxicomanías, cultivos genitales, antecedentes de cirugías abdominales durante el embarazo, cirugías uterinas previas, cesáreas previas, gestación múltiple. Todos estos factores de riesgo son fácilmente identificables y algunos son susceptibles de corrección durante el control prenatal. Hay una serie de fármacos que se identifican en la guía de práctica clínica que se pueden usar de manera segura durante el embarazo y pueden ser prescritos de manera continua en las unidades de primer contacto. Algunos medicamentos no están actualizados, por ejemplo, como la ranitidina. Sin embargo, hay medicamentos que pueden utilizarse bajo prescripción médica y bajo vigilancia en segundo y tercer nivel. Actualmente tenemos el uso de múltiples fármacos como anticonvulsivantes, algunos medicamentos como atorvastatina, inhibidores de los canales de calcio, que se utilizan de manera, metformina, por ejemplo, que se pueden utilizar de manera continua y son bastante seguros en el embarazo. Es muy importante que las pacientes que tienen patologías subyacentes como hipotiroidismo, epilepsia, síndrome antifosfolípidos, no suspendan sus medicamentos y sean derivadas de manera oportuna y acudan lo más pronto posible a evaluación por un médico ginecobstetra o médico materno-fetal en el caso que sea necesario para evaluar la modificación del tratamiento y en el caso de fármacos teratogénicos sean sustituidos por otros fármacos que sean más seguros para el embarazo. Aquí tenemos la vigilancia del embarazo según el protocolo de estudio del IMSS, en el cual en la primera, la segunda y la tercera consulta, que puede ser ya sea por el médico familiar, el médico general o la enfermera materno-infantil, tienen algunas medidas y unos puntos de buena práctica que deben de llevarse a cabo de manera rutinaria con la finalidad de garantizar un mejor control prenatal. Siempre debemos evaluar e interrogar a la paciente sobre factores de riesgo para infecciones genitourinarias, evaluar la posibilidad de realización de cultivo cervicovaginal y dar tratamiento en caso de que sea necesario. Aquí tenemos los tratamientos posibles y en caso de que la enfermedad fuera recurrente es importante dar tratamiento a la pareja. Todas las guías de práctica clínica, la guía de CENETEC, la guía del IMSS y algunas guías alternas que podemos utilizar de países latinoamericanos e incluso en España, que tienen un muy buen protocolo de atención prenatal con un índice muy bajo de complicaciones al final del embarazo, podemos dar seguimiento a estos protocolos y a estos algoritmos en los cuales hay ciertas recomendaciones en cada consulta prenatal para que nosotros evaluemos si la paciente puede ser susceptible de modificar el factor de riesgo y tiene que ser derivada a una unidad de segundo nivel
de ahí tenga que ser derivada a una unidad de tercer nivel o pueda incluso derivarse directamente a un área de urgencias en caso necesario. Todos estos protocolos de estudio están bien documentados, son muy sencillos de utilizar, se encuentran de muy fácil acceso. Cualquier persona que tenga acceso a una liga de internet en un teléfono se puede consultar rápidamente y de esta manera podemos llevar a cabo mejores prácticas durante la atención del embarazo. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta todas las inquietudes que tenga la paciente. Debemos dirigirnos hacia ellas de manera empática, pero también de manera que ella nos entienda y que se pueda involucrar. Nuestra guía de práctica clínica del CENETEC, como primer punto importante, dice que el objetivo de esa guía de práctica clínica es que la paciente se involucre con su embarazo, pueda tomar decisiones consensuadas junto con el médico, basadas en el consentimiento médico informado, y de esta manera pueda tomar mejores decisiones que nos lleven a mejores resultados perinatales. Podemos dar ciertas recomendaciones como la ingesta mínima de pescados que tengan altos niveles de mercurio, no exponerse a pesticidas, dejar de fumar, disminuir la ingesta de cafeína, por ejemplo, disminuir la ingesta de alcohol también, que se asocia a complicaciones del embarazo, y motivarla a que ella tome cursos o busque literatura, la cual se relacione con el trimestre y las complicaciones que ella pudiera presentar durante su embarazo, de manera que todas sus dudas puedan ser resueltas durante la consulta prenatal. Hay algunas recomendaciones de alimentación. Si la paciente tiene un índice de masa corporal normal, pues el médico tiene la obligación de dar recomendaciones nutricionales en las cuales pueda obtener mejores micronutrientes, mejores aportes nutricionales, o en dado caso que sea necesario suplementarlo, y si se requiere el uso o el abordaje nutricional por parte de un nutriólogo en caso de que tengamos alteraciones como obesidad. Hay medidas tan sencillas, por eso esta diapositiva la puse al último, porque muchas veces nosotros damos por hecho ciertas recomendaciones que pudieran ser tan obvias y que pudieran repercutir directamente sobre el resultado perinatal. No olvidemos interrogar absolutamente todo lo que esté a nuestro alcance, de manera que podamos indagar sobre algún factor de riesgo. Es muy importante que nosotros recomendemos a las pacientes que la postura al acostarse durante el último trimestre debe ser del lado izquierdo. Es tan importante que podamos evitar de este modo, evitar la muerte de 100,000 bebés al año en todo el mundo. Entonces, a veces una recomendación que a nosotros nos pudiera parecer muy simple, dársela a la paciente y recordarle nuevamente esa recomendación podría ayudarnos mucho en el resultado perinatal favorable. Es muy importante que eduquemos a nuestras pacientes y que en cada consulta nosotros recordemos los datos de alarma obstétrica, tanto para el primero, segundo y tercer trimestre, de manera que cualquier signo de alarma puede ser detectado de manera oportuna y de esta manera nosotros podamos evitar las muertes maternas. Eso es todo por mi parte y les agradezco mucho su presencia. Gracias.